4 hombres ricos la humillaron delante de todos, negándose a pagar la cuenta solo porque podían hacerlo. Ella se quedó allí temblando, impotente, hasta que se abrieron las puertas detrás de ellos. El jefe de la mafia que le rompió el corazón hace 3 años acababa de llamarla su prometida. Las lámparas de cristal de arriba proyectaban sombras danzantes sobre el mantel blanco, mientras Ava equilibraba 4 platos de langosta Thermidor en sus brazos. Le dolían los pies con los zapatos baratos que había comprado 3 semanas antes. El único par que se podía permitir después de pagar el alquiler. La lujosa estación de esquí en la que trabajaba olía a dinero y a colonia cara. Un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Finalmente, uno de los hombres de la mesa 7 se burló cuando ella se acercó. Llevamos esperando una eternidad. Ava esbozó una sonrisa forzada. Les pido disculpas por el retraso, caballeros. Les traigo la langosta Thermidor. ¿Tiene idea de quiénes somos? El hombre más cercano a ella se recostó en su silla, su Rolex reflejando la luz. Sus 3 compañeros se rieron, con las caras sonrojadas por el vino caro. Estoy segura de que es usted muy importante, señor. Eva dejó los platos con cuidado, con las manos firmes a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Había aprendido a tragarse su orgullo meses atrás, cuando el orgullo dejó de pagar las facturas. El hombre le agarró la muñeca, no con fuerza suficiente como para hacerle daño, pero sí lo suficiente como para impedir que se marchara. Hoy hemos cerrado un trato de $50 millones. 50 millones. Probablemente ni siquiera sepas cómo se escribe esa cifra. Ava retiró la mano con suavidad. Enhorabuena. ¿Les traigo algo más? En realidad, otro hombre tomó la palabra, estudiando su rostro con una intensidad inquietante. Entrecerró los ojos. Espera, te conozco. A Eva se le heló la sangre. Ethan, ¿de qué estás hablando?, preguntó el primer hombre. Ethan Ward se levantó lentamente, con una sonrisa cruel en el rostro. Ava Chun, tú Ava Chun, dijo volviéndose hacia sus amigos y gesticulando dramáticamente. Caballeros, esta noche nos atiende la realeza. Su padre era dueño de Chin Industries, que tenía contratos con la mitad de las empresas del Estado. Esa palabra solía golpear a Eva como un puñetazo en el estómago. ¿Qué pasó con el imperio de papá, cariño?, continuó Ethan, con voz llena de falsa simpatía. Ah, claro, malas inversiones, malas decisiones empresariales, la empresa quebró. No. Hace 3 años, Ava se clavó las uñas en las palmas de las manos. ¿Habrá algo más? Mi padre compró la empresa de tu padre por 4 duros, dijo Ethan en voz tan alta que las mesas cercanas pudieron oírlo. Los demás comensales empezaron a mirar. La desmanteló por piezas. Hizo una fortuna. Tu padre era débil, malo para los negocios. Así es como funciona el mundo. Eso era mentira. Eva sabía que era mentira. Su padre había sido brillante, honesto, prudente. Pero hace 3 años, todo se derrumbó a una velocidad imposible. Los contratos desaparecieron. Los socios se retiraron. Los bancos exigieron el pago de los préstamos de golpe. Su padre murió de un ataque al corazón 6 meses después de perderlo todo. Su madre le siguió un año después, destrozada por el dolor. La cuenta de su mesa es de $847, dijo Eva en voz baja, sacando la cuenta de su delantal. Cuando estén listos. Ethan agarró la cuenta y la rompió por la mitad. No vamos a pagar. Los otros 3 hombres se rieron. Disculpen, dijo Eva. Ya me han oído. No vamos a pagar. Ethan cruzó los brazos. El servicio era pésimo. La comida estaba fría. Y francamente, me parece ofensivo que un lugar tan agradable contrate a alguien de una familia tan decadente. Es malo para el ambiente. El gerente de Eva, Marcus, apareció a su lado. ¿Hay algún problema? Sí, dijo Ethan con suavidad. Su camarera ha sido grosera e incompetente toda la noche. No vamos a pagar por este desastre de comida. Y si intenta cobrarnos, me aseguraré de que mi abogado cierre este restaurante por la mañana. Mi familia es propietaria de la mitad de los negocios de este valle. Marcus palideció. Eva había visto esa mirada antes, la mirada de alguien que calcula si la justicia vale la pena. ¿Ava?, dijo Marcus en voz baja.
Quizás deberías disculparte con estos caballeros. ¿Qué? Eva lo miró fijamente. Marcus, no he hecho nada malo. Están mintiendo. Ava. La voz de Marcus era ahora más dura. Discúlpate. El comedor se había quedado en silencio. 50 pares de ojos la observaban. Las otras camareras apartaron la mirada, avergonzadas por ella. Los comensales susurraban detrás de sus manos. Ethan Ward sonreía como un tiburón. Las manos de Eva temblaban. 3 años de lucha, de sobrevivir a duras penas, de tragarse insultos y soportar humillaciones. Todo ello se le vino encima de golpe. Pensó en el estudio de su padre, en cómo solía revisar contratos hasta altas horas de la noche. Pensó en el jardín de su madre, ahora abandonado y cubierto de maleza. Pensó en la vida que había tenido, en el futuro que había perdido. No, dijo Ava. Marcus abrió mucho los ojos. Ava, no, gritó esta vez más fuerte. No voy a disculparme. Están mintiendo. Se comieron todo lo que había en sus platos. Se niegan a pagar porque pueden hacerlo, porque creen que la gente como yo no importa. Ethan se levantó y se abrochó la chaqueta. Nos vamos. Demándenos si quiere. Se verá sepultado en gastos legales antes de que pueda pestañear. Los 4 hombres se dirigieron hacia la salida, riendo y felicitándose mutuamente por la comida gratis. Eva sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí. No delante de todo el mundo. Las puertas de cristal de la entrada se abrieron con un suave silbido. Un hombre entró y la temperatura de la sala pareció bajar 10 de Celsius. Era alto, de hombros anchos, y llevaba un abrigo negro cubierto de nieve fresca. Tenía el pelo oscuro, un poco largo, el rostro anguloso y los ojos fríos. Se movía con una confianza tranquila que hacía que la gente se apartara sin que se lo pidiera. El corazón de Eva se detuvo. Los 4 hombres casi chocan con él. Ethan dio un paso atrás. Disculpe, nos vamos. El hombre de negro no se movió. Miró más allá de ellos, fijando su mirada en Eva al otro lado del comedor. Por un momento, algo brilló en su expresión. Reconocimiento, preocupación, algo casi tierno. Luego sus ojos se volvieron fríos como el hielo del invierno. Caballeros, dijo con voz baja y precisa, con un ligero acento. No he podido evitar escuchar, dijo, dando un paso adelante y colocándose directamente detrás de los 4 hombres. ¿Por qué exactamente están faltando al respeto a mi prometida? Todo el restaurante se quedó en silencio. Ava no podía respirar. Nikolai Volov, el hombre que desapareció de su vida sin explicación hace 3 años, el hombre al que había amado y odiado por igual desde entonces, estaba de pie en la puerta como un fantasma hecho carne. Y acababa de llamarla su prometida. La sonrisa de confianza de Ethan se desvaneció. ¿Tú qué? Nikolai dio otro paso adelante, obligando a los 4 hombres a retroceder hasta una mesa. Sus movimientos eran pausados, casi casuales, pero había algo depredador en la forma en que acortaba la distancia. Mi prometida, ¿tienes problemas de audición o solo de modales? Mira, amigo, creo que ha habido un malentendido. El primer hombre comenzó. No soy tu amigo. La voz de Nikolai podría haber congelado el champán en sus copas. Se quitó los guantes de cuero lentamente, un dedo tras otro. Y no hay ningún malentendido. Cenasteis, insultasteis a la camarera, os negasteis a pagar. Guardó los guantes en el bolsillo de su abrigo. ¿Me he perdido algo, Ava? A Ava le daba vueltas la cabeza. 3 años. 3 años sin una palabra, sin una explicación. Y ahora entraba como si no hubiera pasado el tiempo. Pero algo en sus ojos le advertía que siguiera el juego. Rompieron la cuenta, dijo ella, con una voz más firme de lo que se sentía. $847. $847, repitió Nikolai, como si lo memorizara. Metió la mano en el abrigo. Los 4 hombres se estremecieron. Nikolai sacó una cartera, de cuero negro, sencilla, gastada. Contó billetes de $900 sin mirar hacia abajo, sin apartar los ojos de Ethan. 900. El extra es por las molestias de Ian. Extendió el dinero. Nadie se movió para cogerlo. Esto es lo que va a pasar, continuó Nikolai, con voz suave pero que resonaba en el silencioso restaurante.
Vas a pedirle perdón a Eva. Luego te irás de aquí en silencio. Y mañana por la mañana vas a olvidar que esta noche ha existido. Hizo una pausa. ¿Queda claro? Ethan intentó salvar su dignidad. ¿Sabes quién soy? Mi familia es propietaria de Ward Industries. Los labios de Nikolai se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Tu padre es Richard Ward. Tu empresa tiene participaciones en el sector inmobiliario, en la industria manufacturera y un número sospechoso de cuentas offshore en las Islas Caimán. Te graduaste en Princeton con notas mediocres y un problema con la cocaína que crees que nadie conoce. Conduces un Porsche plateado con matrícula ED 2024, actualmente aparcado en la Plaza 47 del aparcamiento del complejo. Ethan palideció. ¿Sigo?, preguntó Nikolai amablemente. ¿O prefieres disculparte? Los otros tres hombres ya se estaban retirando hacia la puerta. Uno de ellos agarró a Ethan por el brazo. Vamos, hombre, vámonos. Lo siento, murmuró Ethan, sin mirar a Eva a los ojos. Más alto, dijo Nikolai. Todos deben oírte. Lo siento. La voz de Ethan se quebró por la rabia y la humillación. Nos equivocamos. El servicio estuvo bien. Nikolai le entregó el dinero a Marcus, quien lo tomó con manos temblorosas. Por la comida y por cualquier molestia causada a su personal, confío en que no tendremos más problemas. Marcus asintió frenéticamente. No, señor, no hay problemas, ninguno en absoluto. Los cuatro hombres prácticamente corrieron hacia la salida. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos con un clic definitivo. Durante un momento, nadie en el restaurante se movió. Entonces comenzaron los susurros, bajos, urgentes, extendiéndose como la pólvora de mesa en mesa. Eva captó algunos fragmentos. Volov. El Bulov pensaba que estaba en Europa. Nikolai se volvió hacia ella y de repente era como si estuvieran solos en la sala. De cerca, ella pudo ver las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz en la mandíbula que antes no estaba allí. Parecía más viejo, más duro, como si los años le hubieran quitado algo esencial. Ava, dijo, y su nombre en su voz le hizo un nudo doloroso en el corazón. Tenemos que hablar, necesito hablar contigo. Las palabras salieron más bruscas de lo que ella pretendía. Desapareces durante 3 años sin decir nada y ahora necesitas hablar. Aquí no. Sus ojos se posaron en la multitud que los observaba y luego en Marcus, que seguía agarrando los $900 como si fueran a explotar. Por favor. Auba se quitó el delantal y lo tiró sobre la mesa más cercana. De todos modos, su turno había terminado. Se suponía que debía trabajar hasta las 10 y temúnelo, pero Marcus se las arreglaría. 3 años de preguntas, de preguntarse si Nikolai estaba vivo o muerto, de permanecer despierta tratando de entender por qué se había ido. Todo eso estaba a punto de estallar. Está bien, dijo. Hablaremos afuera. Lo empujó para pasar por las puertas de vidrio y salir a la gélida noche de montaña. La nieve caía sin cesar, cubriendo el aparcamiento de blanco. El frío la golpeó como una bofetada. Se había olvidado el abrigo en la taquilla, pero no iba a volver a por él. Detrás de ella oyó los pasos de Nikolai crujiendo en la nieve. Ava, espera, se dio la vuelta. 3 años, Nikolai. 3 años. Mi padre murió. Mi madre murió. Lo perdí todo y tú simplemente desapareciste. Lo sé. Su rostro era indescifrable en las sombras. Lo sé, y lo siento, pero tenía mis razones. Entonces será mejor que empieces a explicarme, dijo Eva con la voz quebrada, porque ahora mismo ni siquiera sé si te quiero aquí. La nieve caía ahora con más intensidad, y gruesos copos se posaban en el pelo de Eva y se derretían contra sus mejillas. Temblaba de frío o de ira, o de ambas cosas. No sabía decirlo. Nikolai se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. No lo hagas. Eva dio un paso atrás. No actúes ahora como si te importara. Él sostuvo el abrigo entre ellos, paciente. Estás helada. No necesito tu ayuda. Pero sus dientes castañeteaban, delatándola. Después de un momento, agarró el abrigo y se lo puso. Olía a él, a cedro, humo y algo más oscuro que no sabía nombrar.
El aroma le trajo recuerdos que había intentado enterrar en las largas noches en su apartamento. Su risa, la forma en que la había hecho sentir segura en un mundo que de repente tenía sentido, antes de que lo destruyera todo al marcharse. «Habla», exigió ella. «Y más vale que sea algo bueno». Nikolai apretó la mandíbula. A la luz de las luces del complejo turístico, ella podía ver el agotamiento grabado en sus rasgos. Había gente buscándome. Gente peligrosa. Se enteraron de ti. ¿Qué gente? ¿Peligrosa cómo? Ava se envolvió más en el abrigo. Nunca me contaste nada sobre tu negocio, Nikolai. Me mantuviste en la oscuridad sobre todo, porque la oscuridad era más segura. Su voz era áspera. Cuanto menos sabías, menos influencia tenían. Pero te encontraron de todos modos. Enviaron fotos, saliendo de tu apartamento, tomando café con tu madre, caminando hacia la oficina de tu padre. Querían que supiera que podían localizarte en cualquier momento. A Ava se le revolvió el estómago. Hace 3 años, el 15 de marzo, dijo la fecha como si estuviera grabada en su memoria. El día antes de marcharme, me dieron un ultimátum. Alejarse completamente de ti, desaparecer, o te matarían para castigarme por interferir en sus operaciones. El 15 de marzo. Eso fue 2 días antes de que la empresa de su padre comenzara a desmoronarse. 2 días antes de que todo saliera mal, así que simplemente te fuiste. La voz de Eva se elevó. No pensaste en decírmelo, en advertirme. Simplemente desapareciste como si yo no significara nada. Si te lo hubiera dicho, habrías intentado quedarte. Habrías luchado contra ello. Nikolai se acercó, con sus botas crujiendo en la nieve. Y te habrían matado, Ava. No podía. Su voz se quebró. No podía permitir que eso sucediera. Mi padre murió pensando que era un fracasado. Las lágrimas corrían ahora por su rostro, calientes contra el aire frío. Mi madre dejó de comer, dejó de vivir. Tuve que enterrarlos a ambos. Perdí mi hogar, mi futuro, todo lo que conocía. Y tú no estabas allí. Me dejaste sola con todo eso. Yo estaba allí. Las palabras fueron casi un susurro. No cerca, pero estuve allí en el funeral de tu padre. Estaba en el sedán negro al otro lado de la calle. Cuando te mudaste a ese pequeño apartamento en Maple Street, me aseguré de que el propietario no te subiera el alquiler. En cada entrevista de trabajo a la que fuiste, en cada turno que trabajaste, tenía gente vigilando, asegurándose de que estuvieras a salvo. Eva lo miró sin decir nada. Sé que eso no arregla nada, continuó Nikolai. Sé que no compensa lo que pasaste, pero nunca te abandoné, Eva. Solo te quería lo suficiente como para mantenerme alejado. Eso no es amor. Ella lo empujó con fuerza en el pecho. Él apenas se movió. El amor es quedarse. El amor es luchar juntos. El amor es confiar en mí lo suficiente como para dejarme tomar mis propias decisiones. Y si me hubiera quedado, si te hubieran matado por mi culpa. Su compostura finalmente se quebró y una emoción cruda inundó su rostro. ¿Podrías vivir con eso? Porque yo no podría. No puedo. Se quedaron de pie en la nieve, respirando con dificultad, con años de dolor, ira y palabras no dichas flotando entre ellos como fantasmas. ¿Por qué has vuelto ahora?, preguntó Eva finalmente. ¿Por qué de noche? La expresión de Nikolai cambió. Volvió a ser cuidadosamente neutral. Porque la amenaza ha desaparecido. Los hombres que me querían muerto están encarcelados o eliminados. He pasado 3 años asegurándome de ello. Y porque dudó, porque encontré algo que necesitas saber. ¿Qué? La empresa de tu padre no fracasó por malas decisiones. Fue saboteada. Nikolai sacó su teléfono, lo abrió con el pulgar y le mostró una pantalla llena de documentos financieros. Esos hombres del restaurante, Ethan Ward y sus amigos, orquestaron todo el colapso. Contratos falsos, sobornos a funcionarios, presión bancaria coordinada. Destruyeron Chin Industries a propósito para adquirirla a bajo precio. Ava agarró el teléfono, con las manos temblando tanto que apenas podía leer la pantalla. Pero los números estaban allí, claros como el agua. Patrones de fraude,
intercambios de correos electrónicos, registros de transferencias. Esto es una prueba, susurró. Esto podría limpiar el nombre de tu padre. Sí, la voz de Nikolai era ahora suave, pero hay más, Eva, y va a ser peligroso. Por eso necesito que confíes en mí una vez más. Eva lo miró, a este hombre al que había amado y perdido, y en el que nunca había dejado de pensar. La nieve caía a su alrededor como estrellas. No sé si podré, dijo con sinceridad. Entonces déjame volver a ganármelo, dijo Nikolai. Empezando ahora mismo. La comisaría olía a café quemado y papeles viejos. Eva se sentó en una silla de plástico duro. Con el abrigo de Nikolai todavía envuelto alrededor de sus hombros, miró fijamente al detective al otro lado del escritorio metálico. La detective Sarah Morrison tenía unos 40 años, ojos penetrantes y cabello canoso recogido en un práctico moño. A ver si lo entiendo, dijo Morrison, haciendo clic repetidamente con su bolígrafo. ¿Me estás diciendo que Ward Industries, una de las empresas más grandes de este condado, destruyó sistemáticamente la empresa de tu padre mediante un fraude hace 3 años? Sí, la voz de Eva estaba ronca. Llevaban ya 2 horas allí, desde que Nikolai los había llevado directamente desde el complejo turístico. Mi padre no hizo malas inversiones. Le tendieron una trampa. Morrison miró a Nikolai, que estaba de pie junto a la ventana como un centinela. ¿Y tú quién eres? Nikolai, soy consultor. Llevo 18 meses investigando a Ward Industries. Se acercó al escritorio y colocó una gruesa carpeta delante de Morrison. Todo lo que necesita está ahí. Registros financieros, cadenas de correos electrónicos, testimonios de testigos. Ethan Ward y 3 de sus socios, James Chun, Michael Russo y David Park, llevan 5 años llevando a cabo una sofisticada operación. Morrison abrió la carpeta y dejó de hacer clic con el bolígrafo. Abrió mucho los ojos mientras hojeaba la primera página y luego la segunda. ¿De dónde has sacado esto? Tengo contactos en varios sectores, respondió Nikolai con cautela. Cuando me enteré de lo que le había pasado al padre de A.E., empecé a investigar. El patrón se hizo evidente. Se centran en empresas familiares medianas, las sabotean aprovechando lagunas legales y sobornando a funcionarios, y luego adquieren los activos a través de sociedades ficticias. Shin Industries no era la única. Eva preguntó en voz baja. Morrison pasó más páginas. Según esto, hay al menos otras 12 empresas, todas destruidas de la misma manera. Levantó la vista hacia Nikolai. Esto es territorio de delitos federales. RICO charges GU. ¿Por qué me traes esto a mí en lugar de al FBI? Porque el FBI tiene a un agente en el bolsillo de Ward. Nikolai respondió con rotundidad. El agente Marcus Brennan, de la oficina de Denver. Lleva 2 años pasando información sobre las investigaciones. Está documentado en la página 47. Morrison pasó a esa página, leyó en silencio y apretó la mandíbula. Ava sintió que la habitación daba vueltas. Mi padre no hizo nada malo. Era cuidadoso, honesto. Lo veía trabajar hasta tarde todas las noches, revisando todo 2 veces. Su voz se quebró. Murió pensando que había fracasado. Sufrió un infarto en su oficina, rodeado de documentos de quiebra, creyendo que todo era culpa suya. La expresión de Morrison se suavizó. Señorita June, lo siento. En verdad, si estas pruebas se mantienen y parecen sólidas, entonces su padre fue asesinado. Quizás no directamente, pero lo mataron con tanta certeza como si hubieran apretado el gatillo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cesenedo, Eva sabía en lo más profundo de su ser que algo iba mal, pero oírlo confirmar, oírlo decir en voz alta por un detective de la policía, lo hizo real de una forma para la que no estaba preparada. Hay más, dijo Nikolai en voz baja. Enséñale la página 63. Morrison pasó a esa página y palideció. Están utilizando fundaciones benéficas para blanquear dinero. El Fondo Alpino para la Infancia, la iniciativa Summit Healthcare, son organizaciones benéficas reales que ayudan a personas reales y precisamente por eso las eligieron, dijo Nikolai.
Es difícil investigar sin que parezca que se está atacando a los hospitales infantiles y los programas juveniles. Hacen donaciones públicas, obtienen desgravaciones fiscales y buena prensa, y canalizan dinero sucio a través de las organizaciones. Las obras benéficas reales reciben quizás el 20% de los fondos. El resto desaparece en cuentas offshore. Ava pensó en los carteles del evento benéfico que había visto pegados por todo el complejo. Mañana por la noche celebran una gala en el complejo, la cena anual del Fondo Infantil Alpino. Morrison levantó la vista bruscamente con la prensa. Se supone que asistirán senadores estatales. Ava dijo que es algo importante. Las entradas cuestan $100,000 por persona. Perfecto. Morrison cerró la carpeta. Estarán rodeados de cámaras, donantes y testigos. Los suficientemente arrogantes como para creerse intocables, se levantó y recogió los documentos. Tengo que hacer algunas llamadas. Al fiscal federal. Quizás a la oficina del fiscal general del estado. Esto es más grande que la jurisdicción local. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Nikolai. Para preparar el caso, normalmente meses. Pero con estas pruebas, Morrison dio un golpecito a la carpeta. Si nos damos prisa, podríamos tener las órdenes judiciales mañana por la tarde. Podríamos arrestarlos en su propia fiesta. El corazón de Ava latía con fuerza. ¿Qué necesita de mí? Morrison la estudió con atención. Señorita Chun, usted es el hilo conductor. Estaba allí hace 3 años, cuando la empresa de su padre quebró. Ha sido testigo de su comportamiento esta noche en el restaurante. Y eres la hija de una de sus víctimas. Eso te convierte en una testigo crucial. Hizo una pausa. Pero no te voy a mentir. En cuanto actuemos, te convertirás en un objetivo. Estos hombres tienen dinero, abogados y contactos. Te perseguirán sin descanso. Ya me lo han quitado todo, dijo Ava, sorprendida por el tono de su propia voz. A mi padre, a mi madre, mi futuro. ¿Qué más pueden quitarme? Nikolai se acercó a ella lo suficiente como para que pudiera sentir su calor. No te tocarán. Me aseguraré de ello. Morrison miró a ambos. Había algo indescifrable en su expresión. De acuerdo, entonces nos ponemos en marcha mañana. Estad preparados. El refugio de montaña se encontraba a 20 minutos de la ciudad, escondido entre pinos y al que solo se podía acceder por un sinuoso camino de tierra. Nikolai los había llevado allí en silencio después de salir de la comisaría. Los faros atravesaban la oscuridad y la nieve que caía. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegaron. Por dentro, el albergue era rústico, pero cómodo, con vigas de madera a la vista, una chimenea de piedra y muebles de cuero que habían visto días mejores. 2 hombres les esperaban cuando entraron. Uno era alto y delgado, con ojos atentos. El otro tenía el físico de un boxeador, con los nudillos llenos de cicatrices y una cara que había sido rota y recomponida más de una vez. Dimitri. Alexa, dijo Nikolai a modo de presentación. Trabajan conmigo. Aquí estás a salvo. Ava estaba demasiado agotada para cuestionarlo. Se dejó caer en el sofá, todavía con el uniforme de camarera debajo del abrigo de Nikolai, e intentó procesar todo lo que había sucedido en las últimas 4 horas. Dimitri le entregó un vaso de agua. Deberías comer algo. No tengo hambre. Come de todos modos, dijo Alexe, con un acento más marcado que el de Nikolai. Mañana será un día largo. Necesitas fuerzas. Nikolai desapareció en la cocina y regresó con pan, queso y pollo frío. Dejó el plato en la mesa de centro frente a Ava. Por favor. Ella comió mecánicamente, sin saborear nada. Los 3 hombres hablaban en ruso en voz baja junto a la chimenea. Sus voces eran un zumbido lejano. Cuando terminó, el cansancio la golpeó como una ola. Hay un dormitorio arriba, dijo Nikolai, al ver que se le cerraban los párpados. La primera puerta a la derecha. Hablaremos por la mañana. Ava asintió y subió las escaleras de madera con las piernas pesadas. El dormitorio era sencillo, con una cama con un edredón grueso y una pequeña ventana que daba al bosque oscuro. Se dejó caer sobre el colchón sin molestarse en desvestirse y se quedó dormida en cuestión de segundos. Se despertó con la pálida luz del sol entrando por la ventana y el olor del café. Durante un momento de desorientación, no recordó dónde estaba.
Entonces lo recordó todo. El restaurante, Ethan Ward, Nikolai, la comisaría. Su padre había sido asesinado, no con un arma, sino con una crueldad calculada. Eva encontró ropa limpia doblada en una silla, vaqueros, un jersey, calcetines gruesos. Le quedaban bastante bien. Alguien lo había planeado con antelación. Abajo. Nikolai estaba sentado solo en la mesa de la cocina, con un portátil abierto delante de él y una taza de café negro en la mano. Levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días, hay café y desayuno». Eva se sirvió una taza y se sentó frente a él. A la luz del día podía ver los cambios en él con mayor claridad. Parecía alguien que había pasado 3 años en la guerra. Más duro, más frío, más peligroso. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio un destello del hombre que había conocido. «¿Dónde están tus amigos?», preguntó, comprobando el perímetro. Para asegurarse de que no los seguían, cerró el portátil. «Eva, tenemos que discutir lo que va a pasar ahora». Morrison dijo que actuaría hoy, conseguiría las órdenes judiciales y haría los arrestos en la gala de esta noche. Ese es el plan. Pero hay algo que Morrison no sabe. Nikolai tenía una expresión sombría. Ethan Ward tiene seguridad privada, exmilitares, bien armados y leales porque les paga muy bien. Si sospecha que viene la policía, huirá. Tiene recursos en 6 países y un jet privado en el aeródromo local. Eva dejó su café. «Entonces, ¿qué estás diciendo?» «Digo que tenemos que mantenerlo en esa gala hasta que se ejecuten las órdenes judiciales. Necesitamos que esté confiado, distraído, desprevenido». Nikolai se inclinó hacia adelante. «Y la mejor manera de conseguirlo es que tú estés allí, yo en la gala». Eva se rió con amargura. «Soy la camarera a la que humilló anoche. ¿Crees que quiere que le sirva otra vez?» «No como camarera, como mi acompañante», dijo Nikolai con voz firme. «Ya he comprado las entradas. $50,000 por una mesa privada». Nikolai Bulov acaba de regresar de Europa y ha hecho una generosa donación. Ethan me verá como una posible conexión comercial. Alguien a quien vale la pena impresionar. Y él me verá como qué, como la prueba de que tienes un gusto cuestionable en cuanto a mujeres. Te verá como alguien que ha seguido adelante. Alguien que ahora está claramente bajo mi protección. Nikolai apretó la mandíbula. Eso lo enfadará, lo distraerá. No pensará en las investigaciones policiales. Pensará en cómo socavarme, en cómo demostrar que sigue siendo poderoso. Ava se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la nieve lo cubría todo con un blanco inmaculado, pacífica, engañosa. «Esto es una locura. Estas personas destruyeron a mi familia. ¿Y tú quieres que me vista elegante y cene con ellos? Quiero que los mires a los ojos cuando les pongan las esposas», dijo Nikolai en voz baja. «Quiero que veas cómo se hace justicia en tiempo real. Y quiero que se limpie el nombre de su padre delante de todos los que importan. El senador, la prensa, los líderes de la comunidad que estarán allí». Ella se volvió para mirarlo. «Y si algo sale mal, entonces te sacaré de allí. Eso no es negociable». Se puso de pie y se acercó a ella. «Dimitri y Alexei estarán dentro como invitados. Tendré a 3 hombres más apostados fuera. Nunca estarás a más de 3 metros de alguien que pueda protegerte. Me te estás pidiendo que vuelva a confiar en ti. Sé que no me lo merezco». Su voz era áspera. «Sé que rompí esa confianza cuando me fui, pero te lo pido de todos modos. Una noche, Ava, ayúdame a hacer justicia por tu padre. Después, si quieres, no tendrás que volver a verme nunca más». Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. No volver a verlo nunca más. ¿No era eso lo que quería? ¿No había pasado 3 años odiándolo? Pero allí de pie, mirando al hombre que la había querido tanto como para marcharse y haberse quedado lo suficientemente cerca como para protegerla desde las sombras, ya no estaba segura de lo que quería. «De acuerdo», dijo finalmente. «Lo haré por mi padre». Los hombros de Nikolai se relajaron ligeramente. «Gracias, pero, Nikolai», ella lo miró a los ojos, «después de esta noche vamos a hablar de verdad sobre todo. No más secretos. No más secretos». Él asintió suavemente. «Lo prometo».
Eva pasó la mañana revisando documentos en el portátil de Nikolai. Interminables hojas de cálculo, correos electrónicos, transacciones financieras que pintaban un panorama de corrupción sistemática. El nombre de su padre aparecía repetidamente en archivos de hacía 3 años. Cada entrada era como una puñalada en el pecho. Al mediodía le ardían los ojos y le latía la cabeza. «Necesitas un descanso», dijo Nikolai, apareciendo con un sándwich que ella no recordaba que él hubiera preparado. «Llevas 4 horas mirando esa pantalla. Necesito entender lo que hicieron, cada detalle, y lo harás, pero no si te derrumbas por el agotamiento». Dejó el plato con firmeza. «Come, luego tomas el aire. Hay un camino que baja al lago helado, es seguro, y Alex se vigilará desde la distancia». Eva quiso discutir, pero su cuerpo la traicionó con una oleada de mareo. Comió el sándwich de pavo y queso suizo, sencillo pero bueno, y tomó prestada una chaqueta gruesa del perchero junto a la puerta. El camino a través del bosque era estrecho pero estaba bien cuidado, serpenteando entre pinos cubiertos de nieve que creaban un silencio sepulcral, como el de una catedral. Su aliento salía en bocanadas blancas. El frío le escocía en las mejillas, pero de alguna manera le parecía purificador, lavando la sofocante atmósfera de la cabaña y el veneno de aquellos documentos. El lago helado apareció entre los árboles como un secreto, un óvalo perfecto de hielo blanco rodeado de bosque, con las montañas elevándose en la distancia. El sol de la mañana hacía que la nieve brillara como polvo de diamantes. Eva se quedó de pie en la orilla, escuchando el silencio absoluto, solo roto por el ocasional crujir del hielo y el susurro del viento entre las ramas. Así era la paz. Casi lo había olvidado. Es precioso, ¿verdad? Eva se dio la vuelta. Nikolai estaba a 3 metros detrás de ella, con las manos en los bolsillos, con aire casi inseguro. No lo había oído acercarse. «Pensaba que estabas trabajando», dijo ella. «Dimitri se está encargando de todo. Quería asegurarme de que estabas bien». Se acercó y se detuvo a su lado, a la orilla del lago. Parecía que necesitabas espacio, pero dejó la frase en el aire. «Quería estar aquí por si necesitabas a alguien». Permanecieron en silencio durante un largo rato, contemplando el juego de la luz sobre el hielo. «Solía venir a un lago como este con mi padre», dijo Ava finalmente. «Cuando era pequeña, me llevaba a patinar sobre hielo todos los inviernos. Mamá preparaba chocolate caliente en un termo y pasábamos horas allí hasta que se nos entumecían las caras». Sonrió al recordar. No era muy elegante. Se caía continuamente, lo que me hacía reír, pero nunca dejaba de intentarlo. Parece que era un buen hombre. Era el mejor hombre que he conocido nunca. Su voz se quebró. Trabajaba muy duro, Nikolai, 14 horas al día. Siempre honesto, siempre justo con sus empleados. Cuando todo se vino abajo, no dejaba de pedirme perdón, diciendo que sentía haber fracasado, que sentía habernos decepcionado. Lo vi desmoronarse poco a poco y no pude hacer nada para evitarlo. La mano de Nikolai encontró la de ella. Debería apartarse, mantener su ira, guardar las distancias, pero su tacto era cálido y firme, y ella estaba tan cansada de estar sola. «No fue culpa suya», dijo Nikolai en voz baja. «Ahora lo sabes. Saberlo no cambia lo que pasó. No lo trae de vuelta». Las lágrimas se congelaron en sus mejillas. Murió pensando que era un fracaso y yo no pude decirle la verdad porque yo misma no la sabía. Pero tú puedes contárselo al mundo esta noche. Todo el mundo sabrá que era un brillante hombre de negocios destruido por unos criminales. Nikolai se volvió hacia ella. «Eso no es nada, Eva. Eso es justicia». Ella lo miró, a ese hombre complicado que le había roto el corazón para salvarle la vida. «¿Por qué no me llevaste contigo hace 3 años, cuando te fuiste? ¿Por qué no me diste al menos la oportunidad de elegir?» Esa pregunta la había atormentado durante innumerables noches de insomnio. Nikolai permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, porque era un cobarde. «Me dije a mí mismo que era para protegerte». Y eso era cierto. Pero también era porque no podía enfrentarme a ti. No podía ver el dolor en tus ojos.
No podía soportar que me pidieras que me quedara cuando sabía que tenía que irme. Le apretó la mano con suavidad. Tomé la decisión por los dos porque era más fácil hacerlo solo que verte sufrir por ello. No fue justo. No, no lo fue. La miró a los ojos y ella vio en ellos un arrepentimiento sincero. Te quité la posibilidad de elegir porque temía que tomaras una decisión equivocada. Pero las personas tienen derecho a cometer sus propios errores, a enfrentarse a sus propios peligros. Ahora lo veo claro. Lo siento, de verdad. La disculpa calmó algo en su pecho. No curó la herida, pero al menos reconoció su existencia. Te observé, continuó Nikolai. Desde la distancia, siempre con cuidado, pero te observé. Cuando conseguiste el trabajo en el complejo turístico, cuando te mudaste de apartamento, cada día que sobrevivías y seguías adelante, estaba muy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que jamás pensé. No me sentía fuerte, me sentía destrozada. Las cosas rotas que se curan son más fuertes que las que nunca se rompieron. Le apartó un mechón de pelo de la cara, con un toque dolorosamente suave. Eres la persona más fuerte que conozco. El corazón de Eva latía con fuerza contra sus costillas. La ira que había alimentado durante 3 años seguía ahí, pero había cambiado, dejando espacio para algo más complicado. Comprensión, tal vez, o el comienzo del perdón. No sé si podré volver a confiar en ti, admitió ella. Lo sé, pero dedicaré todo el tiempo que sea necesario para volver a ganármela, dijo él, trazando pequeños círculos con el pulgar en la mano de ella. Si me dejas. El lago se extendía ante ellos, helado y perfecto, esperando la primavera. Pregúntame de nuevo por la noche, dijo Eva en voz baja. Cuando todo esto haya terminado, asintió Nikolai, y se quedaron juntos en el silencio invernal, conectados por el tacto, el dolor compartido y la frágil posibilidad de la esperanza. Regresaron al albergue mientras el sol subía más alto, y la paz de la mañana los envolvía como una frágil tregua. Eva se sentía más ligera de alguna manera, como si decir la verdad en voz alta hubiera liberado cierta presión que había estado soportando durante años. Esa sensación se desvaneció en el momento en que salieron del bosque. Dimitri corría hacia ellos con el rostro sombrío. Tenemos un problema. La actitud de Nikolai cambió instantáneamente, pasando de ser el hombre amable del lago a alguien frío y letal. ¿Qué ha pasado? Alex vio un coche en la carretera de acceso, un todoterreno negro con cristales tintados. Se detuvo a unos 800 metros y dio la vuelta. Podría no ser nada, pero no es nada, dijo Nikolai con tono seco. Se volvió hacia Ava. ¡Entra ahora! Corrieron. Las botas de Ava resbalaron sobre la nieve y Nikolai la agarró del codo, observándola sin reducir la velocidad. Dentro de la cabaña, Alex estaba en la ventana con prismáticos, escudriñando el bosque. Ahora hay 2 vehículos, informó Alexe. Ambos SUV. No se acercan, solo observan. ¿Cómo nos han encontrado? El pulso de Eva latía con fuerza en su garganta. Nikolai ya se estaba moviendo, sacando armas de un armario cerrado con llave. 2 pistolas, una escopeta. Las revisó con eficiencia. Podrían habernos seguido desde la comisaría. Podrían haber rastreado mi coche. Ahora ya da igual. Le entregó una pistola a Dimitri y se quedó con la otra. Tenemos que irnos. Están esperando refuerzos u órdenes. O simplemente se están asegurando de que estamos aquí antes de llamar a algo más grande, dijo Dimitri con tono sombrío. El teléfono de Eva vibró en su bolsillo. Número desconocido. Le temblaba la mano mientras contestaba. Hola, señorita Chun. La voz de Ethan Ward era suave y agradable, como si fueran viejos amigos. Espero no interrumpir nada importante. Se le heló la sangre. Nikolai se colocó a su lado al instante, acercando la cabeza a la de ella para poder oír. ¿Cómo ha conseguido este número?, preguntó ella. Por favor, ¿cree que no tengo recursos?, respondió Ethan riendo. Quería disculparme por lo de anoche. Las cosas se calentaron. Puede que me haya excedido. Mis colegas y yo queremos arreglarlo, quizás con una generosa compensación económica. Digamos $100,000 por las molestias y por su silencio. No quiero su dinero.
Todo el mundo quiere dinero, señorita Chin, especialmente alguien en su posición. Su tono se endureció ligeramente. Se aloja en una cabaña junto a Mountain Ridge Road con un hombre muy peligroso. No es una situación segura. Me preocupa su bienestar. Así que sabían exactamente dónde estaba. A Ava se le revolvió el estómago. Déjeme ser claro, continuó Ethan. La oferta es generosa, pero caduca pronto. Acepte el dinero, olvide lo que le dijo Volabas y váyase. Todos volverán a casa contentos. Y si no lo hago, el silencio que siguió estaba cargado de amenaza. Entonces no puedo garantizar su seguridad. Estas montañas son traicioneras. Los accidentes ocurren, la gente desaparece. Sería trágico si te pasara algo, como lo que le pasó a tu padre. La amenaza era inequívoca. Ava apretó la mano alrededor del teléfono. Tú lo mataste. Lo que digo es que el mundo es impredecible y que debes tener mucho cuidado con las decisiones que tomas. Tienes 2 horas para decidir. Volveré a llamar. La línea se cortó. Nikolai apretó la mandíbula con furia. Haz las maletas. Nos vamos en 5 minutos. ¿A dónde? Preguntó Dimitri. Al complejo turístico. Es un lugar público. Habrá testigos y cámaras de seguridad. Allí no intentarán nada obvio. Nikolai cogió su portátil y empezó a meter el equipo en una bolsa. Ava, coge tus cosas. Quédate cerca de mí. Alexa, trae el coche a la salida trasera. Ava corrió escaleras arriba, con el corazón latiéndole con fuerza. A través de la ventana del dormitorio, vio movimiento entre los árboles. Figuras oscuras, al menos 3, que se acercaban. No tenían tiempo. Cogió la ropa que llevaba puesta y bajó corriendo las escaleras. Nikolai la cogió de la mano y la llevó a la puerta trasera. Rápidos y silenciosos, atravesaron la entrada trasera del albergue y llegaron a un pequeño claro donde Alexei había aparcado un sedán negro. Dimitri les cubría, con su arma apuntando al bosque. Avva se metió en el asiento trasero. Nikolai justo detrás de ella. ¡Arranca!, gritó Nikolai. Alexei pisó el acelerador a fondo. El sedán derrapó en la carretera nevada, pero luego encontró tracción y salió disparado hacia adelante. Detrás de ellos, los 2 todoterrenos rugieron al arrancar, con los motores a todo volumen. ¡Nos siguen!, gritó Dimitri desde el asiento del copiloto. La carretera de montaña era estrecha, sinuosa y traicionera. Alex se conducía como un poseso, tomando las curvas a una velocidad que hacía que a Ava se le revolviera el estómago. Los árboles se veían borrosos. Los todoterrenos se mantuvieron cerca, acortando la distancia gracias a su mayor tamaño y potencia. Un estallido rasgó el aire. La luneta trasera quedó marcada con un agujero de bala. ¡Agáchate!, Nikolai empujó a Ava al suelo y la cubrió con su propio cuerpo. Se oyeron más disparos, y el metal chirrió cuando las balas impactaron en el maletero. Alexei maldijo en ruso y giró bruscamente hacia una carretera secundaria aún más estrecha. El sedán rebotó violentamente sobre baches y rocas. Uno de los todoterrenos intentó seguirlo, pero era demasiado ancho. Golpeó un árbol con un horrible crujido de metal. El segundo todoterreno seguía acercándose. Hay un puente más adelante, advirtió Dimitri. Ava lo vio por la ventana, un puente de madera destartalado sobre un barranco, apenas lo suficientemente ancho para un vehículo. Alexei no redujo la velocidad. El sedán chocó contra el puente a toda velocidad, haciendo que las tablas traquetearan y crujieran. Consiguieron cruzarlo. Detrás de ellos, el todoterreno que los perseguía frenó bruscamente. Su conductor era menos temerario. Empezó a cruzar el puente. Más despacio, demasiado despacio. Con un gemido de madera torturada, el puente comenzó a derrumbarse. El todoterreno dio marcha atrás frenéticamente, logrando por los pelos volver a tierra firme mientras la sección central caía al barranco. Alexei siguió conduciendo, sin reducir la velocidad hasta que llegaron a la carretera principal. Solo entonces Nikolai soltó a Ava, ayudándola a volver al asiento. Todo su cuerpo temblaba. «Han intentado matarnos». «Sí», dijo Nikolai simplemente. Su mano seguía sobre el hombro de ella, estudiándola. «Ahora han mostrado sus cartas. Están desesperados. Eso significa que estamos ganando». «No parece que estemos ganando», susurró Ava.
Lo será, prometió Nikolai, con los ojos duros como el acero. Esta noche, cuando acabemos con esto. El refugio era una suite en el ático del Grand Summit Hotel, el hotel más nuevo y caro de la ciudad, situado justo enfrente de la plaza de la estación de esquí. Nikolai había reservado toda la planta superior a nombre de una empresa ficticia. Esconderse a plena vista, explicó mientras subían en el ascensor. Estarán vigilando lugares remotos. No esperarán que estemos tan cerca, rodeados de turistas y seguridad. La suite era enorme. Ventanas de suelo a techo con vistas al valle cubierto de nieve, múltiples dormitorios, una cocina completa y espacio suficiente para que Dimitri y Alexei instalaran un centro de mando en la sala de estar. En una hora, transformaron el elegante espacio en una sala de guerra. Los ordenadores portátiles cubrían la mesa del comedor. Había documentos esparcidos por todas las superficies. Un escáner de la policía crepitaba suavemente en un rincón. La detective Morrison llegó a las 3 con 2 cajas de archivo y aspecto agotado. El fiscal federal está de acuerdo. El fiscal general del estado está interesado, pero tenemos que concretar los plazos. Dejó las cajas sobre la mesa con un golpe seco. Son los documentos comerciales de tu padre del proceso de quiebra. Necesito que los revises, Ava. Marca todo lo que te parezca incorrecto, cualquier decisión que no coincida con lo que recuerdas. Ava se quedó mirando las cajas. Toda la vida profesional de su padre reducida a papel en contenedores de cartón. Sé que es difícil, dijo Morrison con más delicadeza. Pero tú conocías el negocio de tu padre mejor que nadie. Trabajabas en esa oficina todos los veranos, ayudabas con el archivo, asistías a las reuniones. Tu memoria es una prueba. Nikolai le trajo café a Ava y acercó una silla a su lado. No tienes que hacer esto sola. Dime qué buscar. Durante las siguientes 4 horas trabajaron. Ava sacó archivos y contratos, al principio con las manos temblorosas, pero luego estudiándolos mientras la ira sustituía al dolor. Nikolai tomó notas, cotejando fechas y nombres con sus propios documentos. Las piezas encajaban con una precisión enfermiza. Aquí, Ava levantó un contrato. Este proveedor, Chun Industries, había trabajado con ellos durante 8 años. De repente, rescindieron el contrato alegando problemas de calidad. Pero fíjate en la fecha. 20 de marzo, leyó Nikolai. 5 días después de mi marcha. Y 3 días después de que la empresa de Ethan Ward comprara acciones de ese mismo proveedor, la voz de A.A. tembló. Mi padre los llamó, intentó negociar. Ni siquiera quisieron hablar con él. Pensó que de alguna manera los había ofendido. Morrison se inclinó hacia adelante. Los presionaron para que cortaran los lazos. El clásico sabotaje de la cadena de suministro. Documento tras documento revelaba el mismo patrón. Préstamos bancarios cobrados anticipadamente a pesar de un historial de pagos perfecto. Contratos misteriosamente anulados. Socios que se retiraban tras descubrir preocupaciones que nunca antes habían existido. Y detrás de cada incidente, oculto en sociedades ficticias y cuentas en paraísos fiscales, estaba Ward Industries. Eran sistemáticos, observó Dimitri, leyendo por encima del hombro de A.A. Como lobos que separan a la presa del rebaño. Cortar los recursos, aislar al objetivo y luego pasar a la acción. Otras 12 empresas, dijo Morrison, 12 familias destruidas. Algunos de los propietarios lo perdieron todo, como tu padre. Uno se suicidó. Otro sigue en prisión por falsos cargos de fraude que ahora podemos demostrar que fueron inventados. Alba se sintió mal. Todo esto por dinero. Dinero y poder, dijo Nikolai. Adquirieron activos valiosos por unos pocos centavos y luego los revendieron obteniendo enormes beneficios. Estimación conservadora, 30 millones en 5 años. El teléfono de Morrison vibró. Lo miró y se levantó rápidamente. Las órdenes judiciales están aprobadas. Actuaremos a las 8 de esta noche, durante la cena principal de la gala. Máxima asistencia, máxima cobertura de prensa. Miró a Ava. ¿Aún estás dispuesta a estar allí? Ava pensó en su padre trabajando hasta altas horas de la noche, tratando de resolver un problema que no tenía solución porque el juego estaba amañado.
Pensó en su madre consumiéndose por el dolor. 3 años de pérdida, vergüenza y lucha. Sí, dijo con firmeza. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que han perdido. Bien, Morrison, recoge tus cosas. Vístete bien. Haz tu papel. Nikolai llevará un auricular. Me comunicaré a través de él. Cuando entremos en acción, mantén la calma y déjanoslo manejar a nosotros. Se detuvo en la puerta. Y Mishin, tu padre estaría orgulloso de ti. Después de que Morrison se marchara, Eva se quedó junto a la ventana, viendo cómo la nieve comenzaba a caer sobre el valle. A sus espaldas, oyó a Nikolai despedir a Dmitri y Alexei, enviándolos a prepararse para la velada. Luego, sus pasos se acercaron. «Hay un vestido en el dormitorio», dijo en voz baja. «Lo mandé traer. Espero que te quede bien». Eva se volvió. «Piensa en todo». «Lo intento». Él estudió su rostro. «¿Cómo lo llevas?» «Estoy enfadada». Admitió estar más enfadada de lo que había estado en años. ¿Está mal? No. La ira es útil, te mantiene alerta. Se acercó a ella y se colocó a su lado, junto a la ventana. «Pero no dejes que te consuma. Ganamos siendo inteligentes, no actuando de forma imprudente». «Lo sé». Ella observó cómo se encendían las luces al otro lado del valle al caer la noche. En algún lugar de allí, Ethan Ward se preparaba para su triunfante gala benéfica, creyéndose intocable. «Nikolai, ¿qué pasará después de esta noche? Después de que los arresten, recuperarás tu vida, limpiarás el nombre de tu padre, reconstruirás la empresa si quieres, el futuro que elijas. ¿Y tú?». Se quedó callado durante un largo rato. «Eso depende de lo que tú quieras». El reflejo de Eva en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía. Más fuerte, más dura, forjada por la pérdida, pero no quebrantada por ella. Esta noche terminaría un capítulo. Mañana comenzaría otro. «Primero pasemos esta noche», dijo, repitiendo sus palabras del lago. «Luego ya veremos». Nikolai asintió y se quedaron juntos, contemplando cómo caía la noche, preparándose para la batalla que les esperaba. El vestido era azul medianoche, elegante y sencillo, con un escote modesto pero llamativo. Eva se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Durante 3 años había sido invisible, la camarera en apuros, la hija de un empresario fracasado, alguien a quien la gente ignoraba sin ver. Esa noche parecía alguien importante. Salió del dormitorio y encontró la suite vacía, excepto por Nikolai. Estaba de pie junto a la chimenea, con un traje negro perfectamente entallado, mirando las llamas. Cuando la oyó se volvió y algo brilló en su expresión. Sorpresa, admiración, algo más profundo que rápidamente controló. «Estás preciosa», dijo simplemente. «¿Dónde están Dmitri y Alexei?» «Ya están en el complejo, estarán repartidos por todo el recinto». Miró su reloj. «Tenemos 1 hora antes de salir. El equipo de Morrison está en posición. Eva debería sentarse y revisar el plan de nuevo. Mantener la concentración». En lugar de eso, se encontró caminando hacia la chimenea, de pie junto a Nikolai, bajo el cálido resplandor. La pregunta que la había atormentado en el lago volvió ahora con más fuerza. «Si me querías», dijo en voz baja, «¿por qué no me llevaste contigo en lugar de desaparecer?» Los hombros de Nikolai se tensaron. «Ava, no. Necesito entenderlo. ¿Entenderlo de verdad?» Ella se volvió hacia él. «Dices que te fuiste para protegerme, pero no confiaste lo suficiente en mí como para dejarme tomar esa decisión. No confiaste en que fuera lo suficientemente fuerte como para afrontar la verdad. No se trataba de confianza. Entonces, ¿de qué se trataba?» Su voz se elevó a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Porque desde mi punto de vista me sentí abandonada, como si no valiera la pena luchar por mí, como si hubieras decidido que era demasiado débil, demasiado frágil, demasiado insuficiente para formar parte de tu vida real. Eso no es cierto». La compostura de Nikolai se resquebrajó y la emoción inundó su rostro. «Dios, Ava, eso no es cierto en absoluto. Tú eras lo único bueno en mi mundo, lo único limpio, honesto y hermoso que tenía. Entonces,
¿Por qué? Porque estaba aterrorizado. Las palabras brotaron de él como si hubieran estado encerradas durante demasiado tiempo. Tenía miedo de que mi mundo contaminara el tuyo, de que mis enemigos te hicieran daño por mi culpa, de que te mataran y tuviera que vivir con eso el resto de mi miserable vida. Se acercó, con las manos apretadas a los costados. ¿Quieres la verdad? No confiaba en mí mismo. No confiaba en que pudiera mantenerte a salvo si te quedabas cerca. Así que tomé la decisión por los dos porque era un cobarde. A se le cortó la respiración. Esperaba excusas, justificaciones, no esta cruda confesión de miedo. Durante 3 años te observé todos los días, continuó Nikolai con voz ronca. Desde la distancia, siempre con cuidado, pero te observé. Cuando te mudaste a ese apartamento de Maple Street, fui yo quien se aseguró de que la calefacción funcionara durante el invierno. Cuando enfermaste aquel otoño y no pudiste pagar los medicamentos, un fondo benéfico del hospital cubrió misteriosamente tus facturas. Cuando tu casero intentó desalojarte, de repente decidió prorrogar tu contrato de alquiler. Fuiste tú, susurró Eva. Todo fue cosa tuya. No podía estar cerca de ti. No podía tocarte. No podía decirte que estaba ahí. Pero nunca dejé de protegerte. Nunca dejé de quererte. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Te vi enterrar a tus padres sola porque no podía arriesgarme a mostrarme. Te vi trabajar turnos dobles hasta que apenas podías mantenerte en pie. Te vi sobrevivir día tras día y estaba tan orgulloso de ti y tan enfadado conmigo mismo por no estar ahí de una forma que importara. Las lágrimas corrían por el rostro de A. 3 años de dolor, soledad y sentimiento de abandono se reformularon de repente, no como un rechazo, sino como el acto de amor más doloroso que podía imaginar. Te necesitaba, dijo con la voz quebrada. No dinero, ni calefacción arreglada, ni fondos benéficos. Te necesitaba a ti de verdad, a mi lado. Lo sé, y te fallé. Los ojos de Nikolai brillaban con lágrimas contenidas. Pensé que la distancia te mantendría a salvo, pero solo te hizo daño de otra manera. Si pudiera volver atrás, si pudiera hacerlo de otra manera, pero tú no puedes. Eva se secó la cara, manchando el maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado. No podemos volver atrás, solo podemos seguir adelante. Lo sé. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le acarició la cara con las manos, con un tacto dolorosamente suave. Pero necesito que sepas que dejarte fue lo más difícil que he hecho nunca. No estar contigo estos 3 años ha sido una tortura. Y si me das otra oportunidad, te juro que nunca volveré a tomar esa decisión por ti. Confiaré en que serás tan fuerte como sé que eres. Confiaré en que juntos podremos afrontar cualquier cosa que se nos presente. Ava cerró los ojos, sintiendo su calor, su sólida presencia. Una parte de ella quería seguir enfadada, cuidar su dolor como si fuera una armadura. Pero la ira era agotadora y estaba tan cansada de estar sola. Te perdono, susurró. Las palabras le hicieron sentir como si se hubiera quitado un peso que había llevado durante años. No sé si puedo confiar plenamente en ti todavía, pero te perdono. Nikolai soltó un suspiro tembloroso. La atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos, y ella se dejó llevar por el abrazo. Se quedaron allí, junto a la chimenea, mientras las llamas bailaban, abrazados. 3 años de separación finalmente superados. Después de esa noche, Nikolai le susurró al oído. No más sombras, no más secretos. Solo nosotros dos resolviendo las cosas juntos. Juntos, asintió Eva en voz baja. Tenían 20 minutos antes de tener que marcharse. 20 minutos de paz antes de adentrarse en el peligro. Los pasaron en silencio, abrazados, reuniendo fuerzas para la batalla que les esperaba. El gran salón de baile del complejo turístico brillaba como algo salido de un cuento de hadas. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles de seda blanca. 500 invitados vestidos de gala bebían champán y reían, con sus joyas reflejando la luz. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca del escenario,
donde una pancarta proclamaba Gala Anual del Fondo Infantil Alpino, construyendo el futuro del mañana. Ava apretó la mano de Nikolai al entrar. Todos sus instintos le gritaban que huyera. «Respira», le susurró Nikolai, guiándola con suavidad entre la multitud. «Tú perteneces aquí más que cualquiera de ellos». Su mesa estaba cerca del frente, una ubicación privilegiada que le había costado una fortuna a Nikolai. Dmitri ya estaba sentado allí, incómodo con su esmoquín, fingiendo ser un socio comercial. Alexei estaba junto a la barra, bebiendo y vigilando las salidas. Al otro lado de la sala, Ava los vio. Ethan Ward presidía la mesa central, rodeado de sus 3 amigos y varios empresarios prominentes. Llevaba un esmoquín blanco y una sonrisa que le ponía los pelos de punta a Ava. Cuando sus ojos la encontraron, la sonrisa vaciló por un momento antes de volver a ser más intensa. Les dijo algo a sus compañeros. Todos se volvieron para mirar. «Sabe que estamos aquí», susurró Ava. «Bien, deja que se pregunte por qué». Nikolai le apartó la silla con perfecta cortesía, desempeñando su papel a la perfección. El misterioso hombre de negocios europeo con dinero y contactos. El senador estatal llegó en medio de un gran revuelo. Las cámaras disparaban, la gente se apresuraba a saludarlo. Ethan se colocó para la foto, estrechando la mano del senador y rodeándole los hombros con el brazo. La imagen de la respetabilidad. Los camareros comenzaron a servir el primer plato. Ava no podía comer, tenía el estómago encogido por la tensión. Tocó el pequeño auricular que Nikolai le había dado, que por el momento estaba en silencio, pero conectado con el equipo de Morrison fuera. «Paciencia», dijo Nikolai en voz baja, sintiendo su ansiedad. «Todo está en marcha». A mitad de la cena, Ethan se acercó a su mesa. Su sonrisa era depredadora. «Señor Vulov, qué sorpresa verle aquí». Nikolai se levantó con elegancia y le tendió la mano. «Señor Ward, he oído que este era el evento benéfico más importante de la temporada. Quería verlo con mis propios ojos». Se dieron la mano como hombres civilizados. Ava observó cómo los nudillos de Ethan se ponían blancos por la presión del apretón de Nikolai. «Y la señorita Chun», Ethan se volvió hacia ella, con los ojos fríos a pesar de su sonrisa. «Sin duda ha ascendido en la escala social desde anoche. Vestido nuevo, compañía nueva». «Menuda transformación, señor Ward». Ava mantuvo la voz firme, canalizando cada gramo de la dignidad de su padre. «¿Disfruta de la velada?» «Enormemente, aunque me sorprende que haya aparecido por aquí después de nuestro malentendido». Se inclinó hacia ella y bajó la voz para que solo se les oyera en su mesa. «Deberías haber aceptado mi oferta». «2 horas», dije. «Tomaste una mala decisión». «La única mala decisión», dijo Nikolai amablemente, pasando la mano por el hombro de Aa. «La tuya fue amenazar a la señorita Chun, lo cual no fue muy inteligente». Algo peligroso brilló en los ojos de Ethan. «¿Es eso una amenaza?» «Simplemente una observación». El auricular cobró vida con un crujido. La voz de Morrison. 30 segundos. Manténlo hablando. El corazón de Ava latía con fuerza contra sus costillas. 30 segundos hasta que 3 años de dolor y pérdida finalmente significaran algo. «Caballeros, por favor». Ethan extendió las manos en señal de paz. «Esto es un evento benéfico. Estamos aquí para ayudar a los niños, no para ensarzarnos en disputas insignificantes». Alzó la voz, dirigiéndose a las mesas cercanas. «De hecho, me gustaría invitar al señor Bobov a que se una a nosotros en el escenario dentro de un momento. Vamos a anunciar las principales donaciones de este año. Quizás le gustaría contribuir». «Tengo un anuncio mejor», dijo Nikolai. Las puertas del salón de baile se abrieron. La detective Morrison entró, seguida de 6 agentes uniformados y 2 agentes federales con trajes oscuros. El cuarteto dejó de tocar. La conversación se apagó como una vela. Ethan palideció. «¿Qué es esto?» Morrison se dirigió directamente a su mesa, con la placa en alto. «Ethan Ward queda detenido por conspiración para cometer fraude, extorsión, blanqueo de capitales y corrupción». Su voz resonó en el silencioso salón de baile. «Tiene derecho a permanecer en silencio».
Esto es una locura. Ethan retrocedió. Senador, dígales que esto es acoso. Pero el senador ya se estaba alejando, distanciándose mientras las cámaras disparaban sus flashes y los periodistas se abalanzaban hacia él. Los agentes de Morrison se abrieron paso entre la multitud y se dirigieron hacia los otros tres hombres que estaban en la mesa de Ethan. James Chun, Michael Russo, David Park, ustedes también están detenidos. Se desató el caos. Los invitados se pusieron de pie y alzaron la voz, confundidos y emocionados. Los periodistas gritaban preguntas. Ethan intentó huir, pero dos agentes le bloquearon el paso. Ava se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero con la voz clara y firme. Destruiste a mi padre. Las palabras atravesaron el ruido. Chin Industries no fue un fracaso. Tú lo saboteaste, lo mataste con tu corrupción. Todas las cámaras de la sala se giraron hacia ella. No sabes de lo que estás hablando. Ethan gruñó, forcejeando mientras los agentes lo esposaban. Tu padre era débil, mi padre era honesto. Las lágrimas corrían por el rostro de Ava, pero no le importaba. Él construyó algo real, mientras tú robabas a las familias y te escondías detrás de la caridad. Eres un ladrón y un mentiroso. Y ahora todos aquí lo saben. Morrison dio un paso adelante con una carpeta, mostrándola a las cámaras. Tenemos pruebas documentadas de un fraude sistemático dirigido a 12 empresas durante 5 años. Chun Industries fue una de las muchas víctimas. Mañana se darán a conocer todos los detalles a la prensa. Los agentes condujeron a los 4 hombres hacia la salida. Ethan miró atrás una vez, con el rostro desencajado por la rabia y la humillación. Esto no ha terminado. Sí, dijo Ava en voz baja, aunque de alguna manera él la oyó. Ha terminado. El salón de baile estalló en ruido, los periodistas gritaban preguntas, los invitados cotilleaban frenéticamente y el personal intentaba restablecer el orden. Nikolai rodeó con el brazo los hombros de Ava, firme y protector. Lo has conseguido, murmuró. Se ha acabado. Ava vio cómo se cerraban las puertas detrás de Ethan Ward. Vio cómo la justicia finalmente alcanzaba al hombre que había destruido a su familia. Debería sentirse victoriosa, triunfante. En cambio, solo se sentía cansada y libre. Las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de periodistas, cámaras y micrófonos. Ava se subió al estrado, con el detective Morrison a su lado, y trató de no temblar. Habían pasado 6 días desde las detenciones de la gala. 6 días de testimonios, declaraciones y revisión de pruebas que habían desentrañado toda la operación criminal de Ward Industries. Señorita Chun, gritó un periodista, ¿cómo se siente al limpiar el nombre de su padre? Ava miró la declaración preparada que tenía en las manos, luego la dobló y la guardó. Algunas cosas debían decirse desde el corazón. Mi padre, David Chen, era un brillante hombre de negocios y una buena persona. Durante 3 años creí que había fracasado, que de alguna manera había cometido errores que nos costaron todo. Lo vi morir pensando que no era lo suficientemente bueno. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Descubrir la verdad de que fue destruido deliberadamente por criminales no lo trae de vuelta. No borra el dolor, pero le devuelve su dignidad, su legado. ¿Qué le diría a las otras familias afectadas por el fraude de Ward Industries? Otro periodista me pidió que os viera, que vuestros seres queridos tampoco fracasaron, que todos fueron víctimas de personas que creían que el dinero y el poder los ponían por encima de la ley. Las manos de AEA se aferraron al podio, pero se equivocaban. La justicia puede ser lenta, pero es real. Morrison dio un paso al frente. El fiscal general del estado ha confirmado que los 4 acusados, Ethan Ward, James Chun, Michael Russo y David Park, han aceptado acuerdos de culpabilidad en lugar de enfrentarse a un juicio. Cumplirán un total de 63 años en una prisión federal. Además, se pagará una indemnización a todas las familias afectadas con el decomiso de los activos de Ward Industries. Llovieron más preguntas, pero Morrison dio por concluida la rueda de prensa. Mientras bajaban las escaleras, Ava se vio rodeada de gente, abogados, defensores de las víctimas.
familias de las otras empresas destruidas. Una mujer mayor la abrazó llorando. Mi marido dirigía Jenkins Manufacturing. Murió pensando que había fracasado. Gracias, gracias por luchar. Eva la abrazó, ambas llorando, compartiendo un dolor que por fin tenía validez. Nikolai esperaba al pie de las escaleras, una sombra silenciosa, manteniendo la distancia, pero siempre presente. Durante la última semana, se había mantenido cerca, pero con cuidado, sin presionar, sin exigir, simplemente allí cuando ella lo necesitaba. Testificó sobre cómo había reunido pruebas, se sometió a horas de preguntas de los fiscales federales, todo ello mientras mantenía un cuidadoso equilibrio entre ser útil y no resultar amenazante. Cuando Eva finalmente se liberó de las agradecidas familias, él se puso a su lado. El coche estaba a la vuelta de la esquina. Condujeron en silencio por la ciudad, pasando por calles familiares que ahora parecían diferentes. El banco donde se habían cobrado los préstamos de su padre. El edificio de oficinas donde Chun Industries había prosperado en la quinta planta. La iglesia donde había enterrado a sus padres, creyendo que sus muertes eran el resultado de un fracaso y no de un asesinato. «Para», dijo Eva de repente. Nikolai se detuvo en la puerta del cementerio. «¿Quieres entrar?» Ella asintió. Caminaron juntos entre las filas de lápidas cubiertas por la nieve de la mañana. Sus padres estaban enterrados uno al lado del otro bajo una sencilla lápida de granito. Eva solo había podido permitirse la lápida más básica. David y Margaret Chin, queridos padres, con sus fechas. Se arrodilló en la nieve, sin importarles su abrigo. «Papá, mamá, espero que ahora lo sepáis. Espero que, donde quiera que estéis, podáis descansar por fin, sabiendo que se ha descubierto la verdad. Que vuestro nombre ha sido limpiado. Que todo el mundo sabe que no fracasasteis». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran más suaves. Lágrimas sanadoras, no desgarradoras. Nikolai se apartó, dejándole espacio. Cuando ella finalmente se levantó, sacudiéndose la nieve de las rodillas, él estaba allí con una mano firme. «Estarían orgullosos de ti», dijo en voz baja. «Tu fuerza, tu valor, lo que hiciste requirió más valentía de la que tiene la mayoría de la gente. No podría haberlo hecho sin ti». Eva lo miró. «Las pruebas que reuniste, la forma en que me protegiste. Sé que dije que no confiaba en ti, pero Nikolai, te has ganado mi confianza. Durante esta última semana, te la has ganado». Algo cambió en su expresión. Alivio, esperanza, alegría cautelosa. «Ava, no digo que todo sea perfecto. Todavía tenemos cosas que resolver, conversaciones que terminar. Pero quiero intentarlo. ¿De verdad?» Ella le tomó la mano entrelazando sus dedos con los de él. «En el lago me pediste que te dejara recuperar mi confianza. Lo has conseguido. Ahora te lo pido yo. ¿Todavía quieres esto? ¿Nos quieres?» Más que nada, su voz se quebró por la emoción. «Durante 3 años, lo único que quería era volver contigo, tener otra oportunidad. Entonces lo tomaremos día a día. Sin más secretos, sin más despedidas, sin más despedidas», prometió él. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Se quedaron en el cementerio abrazados, mientras la nieve caía suavemente a su alrededor. Eva sintió que algo se asentaba en su pecho. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de la paz. Sus padres se habían ido. Su muerte seguía siendo trágica, pero ahora se honraba su memoria. Su verdad se había conocido. Detrás de ellos se encendió el motor de un coche. Dimitri, siempre atento, les daba privacidad, pero estaba listo para llevarlos a casa cuando estuvieran preparados. Hogar. La palabra significaba ahora algo diferente. No era un lugar que había perdido, sino un futuro que estaba eligiendo. Con Nikolai, con la verdad, con la posibilidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que se había destruido. «¿Lista?», preguntó Nikolai en voz baja. Eva echó un último vistazo a las tumbas de sus padres y luego se volvió hacia el futuro. «Sí, vamos a casa». La terminal del aeropuerto bullía de actividad, familias que se reunían, gente de negocios que corría hacia las puertas de embarque.
el zumbido constante de los anuncios que resonaban en lo alto. Alba estaba de pie junto al panel de salidas, con una sola maleta a su lado, mirando fijamente el número de la puerta de embarque del vuelo a San Francisco. La antigua sede de Chun Industries había sido comprada por un holding tras la quiebra. Ayer ese holding, que resultó ser una de las entidades comerciales legítimas de Nikolai, le había devuelto la propiedad por $1. El edificio, el nombre, el legado, todo había vuelto. Tenía una reunión con los inversores en 2 días. Un plan de negocio redactado con la ayuda de 3 abogados y una visión para reconstruir lo que su padre había comenzado. Debería haberse sentido como una victoria, como cerrar el círculo. En cambio, se sentía vacía. Tu vuelo sale en 20 minutos, dijo Dimitri, apareciendo con 2 tazas de café. Había insistido en llevarla al aeropuerto, alegando motivos de seguridad, pero Eva sospechaba que se había encariñado con ella durante las últimas 2 semanas. Gracias, aceptó la taza, pero no bebió. Está en la oficina, dijo Dimitri, leyendo sus pensamientos. Reunión final con los fiscales federales. Declaraciones finales sobre la investigación. Ava asintió. Ella y Nikolai habían acordado que eso era lo mejor. Una ruptura limpia, sin despedidas complicadas. Ella necesitaba centrarse en reconstruir su empresa. Él también. Bueno, ella no estaba del todo segura de lo que Nikolai necesitaba hacer. Volver al negocio que lo había mantenido ocupado durante 3 años. Desaparecer de nuevo en las sombras, donde se sentía más cómodo. Lo habían acordado. Tenía sentido. Entonces, ¿por qué sentía como si le aplastaran el pecho? Él te quiere. Ya lo sabes, dijo Dimitri con su acento, con total naturalidad. Llevo 8 años trabajando para Nikolai. Nunca le había visto así. Nunca le había visto preocuparse por nada más que por el trabajo. Yo también le quiero, admitió Eva en voz baja. Pero el amor no siempre es suficiente. Tenemos vidas diferentes, mundos diferentes. Yo estoy reconstruyendo un negocio legítimo. Él, ella hizo un gesto vago, sin saber muy bien cómo describir lo que era Nikolai, intentando ser un hombre mejor. Concluyó Dimitri. Por ti, por tu culpa. El altavoz retumbó con el anuncio. El vuelo 447 a San Francisco está embarcando en la puerta 23. Eva cogió su maleta. Ya estaba. Hacia adelante, un nuevo capítulo. Todo por lo que había luchado. Cuida de él, le dijo a Dimitri. Espera. Dimitri sacó su teléfono, lo miró con el ceño fruncido y luego miró hacia la entrada de la terminal. Espera un momento. Ava se dio la vuelta y se le cortó la respiración. Nikolai corría por la terminal, esquivando a los viajeros y los carritos de equipaje, con la corbata aflojada y el abrigo ondeando detrás de él. Parecía frenético, desesperado, completamente diferente al hombre controlado que ella había llegado a conocer. Se detuvo en seco frente a ella, respirando con dificultad. No te vayas, Nikolai. El corazón de Eva latía con fuerza. ¿Qué haces aquí? Tenías la reunión. Me fui. Me marché a mitad de la reunión. Él le tomó las manos, agarrándolas como si ella fuera a desaparecer. Eva, he pasado 3 años tomando la decisión inteligente, la decisión segura, la decisión lógica. Y lo único que ha conseguido es hacernos miserables a los dos. Acordamos que era lo mejor. Nos equivocamos. Sus ojos eran intensos. Buscaban los de ella. Dijiste que no más separaciones, no más distancia. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Te dejo marchar porque pareces sensato y te vas porque crees que tienes que hacerlo sola. Estoy reconstruyendo la empresa de mi padre. Eso es en California. Tu negocio, tu vida, están aquí. Mi negocio es portátil. Mi vida está donde quiera que estés. La voz de Nikolai se suavizó. Pasé 3 años observándote desde la distancia, diciéndome a mí mismo que era lo mejor. No volveré a cometer ese error. Si quieres reconstruir Chin Industries en California, me mudaré a California. Si quieres hacerlo aquí, nos quedaremos aquí. No me importa dónde estemos, siempre y cuando estemos juntos. Las lágrimas nublaron la visión de Eva. ¿De verdad lo dejarías todo? Dejaría cualquier cosa por ti.
¿Aún no te has dado cuenta? Le acarició la cara con suavidad. Hace 3 años me fui para protegerte. Fue una decisión equivocada. No volveré a cometerla. Pase lo que pase, empresarios rivales, complicaciones, dificultades, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que dijiste en el cementerio. ¿Lo decías en serio? Sí, susurró Ava, pero Nikolai, no puedo pedirte que renuncies a toda tu vida. No me lo estás pidiendo. Yo lo elijo. Sonrió y su rostro se transformó. Le hacía parecer más joven, más alegre. Te elijo a ti, nos elijo a nosotros. Elijo dejar de tener miedo de lo que podría salir mal y empezar a construir lo que podría salir bien. Última llamada para el vuelo 447 a San Francisco. Ava miró la puerta de embarque y luego volvió a mirar a Nikolai. La opción segura, la opción lógica, era subir a ese avión, ocuparse de los negocios sola, mantener las cosas sencillas. Pero había aprendido algo durante las últimas 2 semanas. Las opciones seguras la habían dejado sola. La lógica la había dejado dolorida. Y lo sencillo no siempre era mejor. Los inversores pueden hacer videoconferencias, dijo lentamente. Y San Francisco tiene aeropuertos. Puedo volar para asistir a las reuniones cuando sea necesario. La esperanza brilló en los ojos de Nikolai. Te quedas, me quedaré. Ya resolveremos los detalles de dónde vivir, cómo equilibrarlo todo, pero lo resolveremos juntos. Se puso de puntillas y lo besó, volcando en ese beso 3 años de soledad, pérdida y amor. No más distancia, no más despedidas. ¿Debería cancelar la escolta que la sigue a California? Se separaron, riendo. Ava cogió su maleta. Llévame a casa, donde quiera que esté ahora mi casa. Nuestra casa somos nosotros, dijo Nikolai con sencillez, tomándole la mano libre. Todo lo demás lo construiremos juntos. Caminaron juntos por la terminal, pasando por las puertas y el panel de salidas, hacia la salida y el sol invernal que había más allá. La nieve comenzaba a caer de nuevo, suave, limpia, cubriendo el mundo de blanco. A través de las puertas de cristal, Eva podía ver las montañas elevándose en la distancia, el valle extendiéndose debajo, la ciudad donde lo había perdido todo y se había reencontrado a sí misma, donde había aprendido que la justicia era posible, que el amor podía sobrevivir a la distancia, que la fuerza provenía de enfrentar la verdad en lugar de huir de ella. La empresa de su padre resurgiría, construida sobre los cimientos de su integridad. La memoria de su madre viviría en los jardines que Ava planeaba plantar. Y su propio futuro, aún por escribir, lleno de posibilidades, compartido con alguien que había aprendido a elegir el amor por encima del miedo. Nikolai le apretó la mano al salir al exterior. El aire frío era cortante y limpio, lleno de promesas. ¿Lista?, preguntó. Eva lo miró. Este hombre complicado, peligroso y devoto que la había protegido de las sombras y luego había salido a la luz para estar a su lado. «Lista», dijo ella, y juntos caminaron hacia lo que fuera que les deparara el futuro, dejando atrás el pasado y eligiéndose el uno al otro una y otra vez, con cada paso que daban en la nieve. Fin.